Bienvenidos a esta píldora formativa sobre el plan de ejecución BIM. El BEP es el acrónimo de BIM Execution Plan, que en español convertimos en Plan de Ejecución BIM y por lo tanto abreviamos como PEB. De todas formas, en toda literatura al respecto os vais a encontrar de forma indistinta, te vas a encontrar tanto las siglas PEB como BEP y son exactamente lo mismo. Según la definición que recoge el glosario de términos publicado por SBIM, por es.bim, la antigua comisión BIM española, el plan de ejecución BIM es el documento en el que se definen las bases, las reglas y las normas internas de un proyecto que se va a desarrollar con metodología BIM. Y esto se hace así para que todos los implicados hagan un trabajo coordinado y coherente. Bases, reglas y normas internas de proyecto. No hay mucho más, eso es todo. Dicho así puede ser muy genérico, pero lo cierto es que no hay mucho más que explicar. Lo que necesitamos es un plan. Uno de los modelos de plan de ejecución BIM más conocidos, más utilizados, más referenciados es el de la Universidad de Pensilvania y en su prefacio indica que un plan de ejecución BIM bien documentado garantiza que todas las partes sean claramente conscientes de las oportunidades y responsabilidades asociadas a la incorporación de BIM en el proyecto. También indica que un plan de ejecución BIM debe definir los usos previstos en el proyecto junto con su diseño detallado y documentado de los procesos BIM. Los usos los veremos en otra píldora, pero bueno, quédate con la idea de que el plan de ejecución BIM, el PEB, el BEP, debe incorporar esos usos, debe definirlos y debe definir también cómo va a ser el diseño y los procesos BIM. El PEB además servirá como herramienta de validación y consulta para el equipo, para los que están trabajando en el proyecto, para que puedan de alguna forma seguir y supervisar su propio proyecto con respecto al plan para obtener los máximos beneficios de la implantación de la metodología. Todo esto a lo largo del proceso de diseño, construcción y explotación del activo sobre el que estamos trabajando. Por lo tanto, una vez que tenemos claro que necesitamos un plan, lo que nos queda ver es qué aspectos debe contemplar para que los planes salgan bien. He comentado antes, he nombrado la Universidad de Pensilvania y su plan de ejecución BIM, recomiendo este como referencia, pero también he hablado de los trabajos de la comisión SBIM en España y SBIM también tiene un modelo de plan de ejecución BIM que puede servir de guía, de ayuda para elaborar nuestros propios modelos. Porque eso sí, los modelos deben ser tomados como referencia y deben adaptarse a nuestra idiosincrasia, deben adaptarse a nuestra forma de trabajar, porque cada equipo, cada empresa, cada profesional pues tiene una forma de trabajar, una forma de organizarse y bueno, eso es lo que debe recogerse en el plan de ejecución BIM, independientemente de que bueno, hay una serie de elementos comunes que es conveniente cubrir dentro del plan de ejecución BIM. Así que aquí vamos a tratar pues, de enumerar esos puntos más importantes o aquellos a los que prestar especial atención dentro de nuestro plan de ejecución BIM. Lo primero, aunque no es exclusivo de un plan de ejecución BIM, es que es interesante tener siempre en cuenta la conveniencia de definir los objetivos y el alcance de un documento, del documento que sea. Así que, bueno, de alguna forma el plan de ejecución BIM debería recoger exactamente eso, el objetivo del plan de ejecución, de forma que, bueno, aunque pueda parecer evidente, digamos qué es lo que queremos conseguir con ese documento, con el plan de ejecución BIM, y conviene definirlo para que todos los actores implicados en el trabajo tengan claro los objetivos de ese plan a nivel de organización. También conviene definir el alcance, porque nuestra participación, el momento en el que entramos en el proyecto puede alcanzar únicamente una determinada fase dentro de la totalidad del ciclo de vida del activo y bueno, será a partir de la definición del alcance que podamos valorar hasta dónde debemos llegar y también, como siempre que se define un alcance, cuándo debemos parar, hasta dónde estamos comprometidos con el trabajo. Desde un punto de vista más formal, pues hombre, tampoco está de más incorporar en el documento, en cualquier documento realmente, la información relativa a las revisiones. Pues quién ha hecho primero qué número de revisión estamos, quién ha hecho qué modificaciones se han introducido dentro del documento, etcétera, etcétera. Y junto con esas revisiones, pues hombre, también estaría bien incorporar
los procedimientos o el procedimiento que debemos seguir para modificar el propio plan de ejecución BIM. Por otra parte, para dejar trazabilidad de estas modificaciones, es conveniente incorporar este apartado de revisiones. Tengamos en cuenta que no siempre es una única persona la que puede intervenir dentro de la elaboración del documento, y por otra parte así también recogemos la historia del propio documento. El plan de ejecución BIM, a fin de cuentas, es un documento en el que se reúne de alguna forma se reúne la información de partida del proyecto, así que lo razonable será también contar con un apartado en el que recoger aquellos aspectos más relevantes. Localización, referencias previas, antecedentes, participantes, etc. Y con respecto a la localización en concreto, pues yo creo que no solo debería indicarse cuál es la ubicación, la calle, el lugar, el punto del planeta en el que se ubica el trabajo, sino también, y de forma muy precisa, aquellos datos que permitan una coordinación efectiva entre todos los agentes implicados. De tal modo que yo recomiendo incorporar un punto de referencia común, el punto al que todos los actores se van a referir para ubicar sus modelos geométricos, incorporar además de ese punto de referencia común las coordenadas expresas de cuál es el punto exacto en el que nos estamos moviendo, y por supuesto la orientación y detalles como fotografías del punto, en fin, toda información que nos permita ubicar de forma inequívoca el punto de referencia que va a servir, que va a organizar todo el proyecto a su alrededor. Incluso en el proyecto más pequeño también resulta útil el contar con un directorio, un pequeño listado de los agentes implicados en el mismo. A veces no tan pequeño, pero si hablamos de un entorno colaborativo, un entorno en el que estamos trabajando de forma colaborativa, pues parece imprescindible contar con algún documento en el que recoger los datos básicos de los intervinientes, los datos de contacto que nos permitan al que llega al proyecto a medio camino, pues ponerse inmediatamente en contacto con las personas clave dentro del proyecto. Por otra parte, aunque hablaremos en otra píldora de los usos BIM, es interesante comentar que tan importante o más es indicar en el plan de ejecución BIM los usos que estarán cubiertos por el documento como aquellos que no lo están, de forma expresa, para tener claro cuáles son los que no vamos a contemplar dentro de nuestro plan de ejecución BIM. No quiere decir que no se vayan a contemplar más tarde, quiere decir que en este momento y antes de hacer ninguna modificación al plan de ejecución, estos son los usos que vamos a acometer. A la hora de definir los usos cubiertos, los usos previstos, también convendrá identificar a los responsables de cada uno de estos usos, así como la participación de cada uno de ellos, de cada una de las partes en las distintas fases de trabajo a lo largo de la vida del activo. Junto con esto, con esta definición de usos, vendrá un listado de entregables o una estrategia de entrega de la documentación. Y aunque tradicionalmente el listado de entregables se mantiene en un documento propio denominado MIDP, el Master Information Delivery Plan, el plan de ejecución BIM, desde mi punto de vista, debería incorporar alguna referencia a este documento. Incluso, ¿por qué no?, una versión reducida del mismo, o directamente aportarlo como anejo dentro del documento. Y más allá del listado de documentos, del listado de entregables, el plan deberá incorporar o deberá dar respuesta a cómo se entregará esa documentación, con qué nivel de detalle, qué tipo de información gráfica debo incorporar, qué nivel de información no gráfica debo incorporar, cuál es la información vinculada que debo adjuntar a mi modelo. En fin, toda la información definir toda la información de esos entregables de manera que todo el equipo tenga claro qué es lo que se espera de sus entregas. Entregas que habrá que organizar previamente, porque claro, para hacer esta entrega antes tendremos que tener el modelo bien organizado, y esto también deberá tener su apartado específico dentro del plan de ejecución BIM, un apartado de
organización del proyecto, organización del modelo, un poco que nos sirva pues, para saber cómo vamos a dividir los modelos. Estamos trabajando en varios edificios, cada edificio tendrá un modelo específico, cómo se va a denominar ese modelo. Vamos a trabajar las disciplinas por separado, vamos a trabajar las distintas plantas de los distintos edificios de las distintas disciplinas por separado. En fin, toda esa organización conviene por lo menos tenerla esbozada en el plan de ejecución BIM, que bueno, también teniendo en cuenta que esto no son las tablas de la ley, esto no es un texto sagrado que no se modifique en ningún momento, sino que bueno, es un texto que servirá de apoyo a lo largo del proyecto, y si el proyecto va evolucionando, el propio texto deberá ir evolucionando. Como decía, respecto a la organización del proyecto, pues cómo se van a organizar esos archivos, cómo se van a dividir, qué clasificaciones vamos a utilizar. Bueno, el tema de las clasificaciones también tiene una píldora específica, y es que si queremos recuperar de forma ágil la información que estamos introduciendo dentro de nuestros modelos, debemos ser muy escrupulosos en la forma en la que metemos el modelo. Pensemos que cada uso va a requerir a lo mejor de un tipo de información, a lo mejor de una forma de introducir esa información, y por lo tanto es conveniente que haya una cierta continuidad, que haya una homogeneidad en la forma en la que se introduce esa información, y para ello pues utilizaremos la clasificación que sea. Ligado al tema de la clasificación, los parámetros. ¿Qué parámetros vamos a meter? ¿Cuáles se deberán cubrir en qué apartados, en qué fases del proyecto, para qué usos, etcétera, etcétera? Y bueno, sin duda, si hablamos de la organización del proyecto, hablamos también de las estrategias de colaboración, cómo vamos a recibir y entregar esa información. Vamos a hacerlo con modelos nativos, vamos a hacerlo con modelos IFC, vamos a hacerlo dentro de una determinada versión del esquema IFC, vamos a hacerlo dentro de una determinada versión del software de autoría que estemos utilizando. En fin, todo lo que tiene que ver con la vida de esos archivos, de esa información dentro del proyecto. A mayores también hay un apartado de gestión de proyecto, pero también un apartado específico de cómo se gestiona la información a un nivel más básico, cómo se gestiona lo que se denomina el Common Data Environment, el CDE, el entorno común de datos. También tiene su píldora específica, pero en el plan de ejecución BIM debemos incorporar pues, apartados que nos hablen de los permisos que podemos establecer, o de las funciones, de los roles que podemos establecer dentro del CDE, de las aplicaciones que vamos a utilizar para crear ese CDE, y por supuesto de los procedimientos de aprobación y de traslado de información dentro del propio CDE. Junto con esto, la gestión de datos que hagamos dentro del entorno común de datos, pues copias de seguridad, cómo se introduce, cómo se gestiona la información, etcétera, etcétera. Claro, cuando hablamos de esto también tenemos que hablar, hablando de gestión de información, de la comunicación de esa información, qué herramientas de comunicación vamos a utilizar, qué flujos de trabajo vamos a utilizar para trasladar la información de un lado a otro, cómo van a ser incluso, ¿por qué no?, las reuniones de coordinación, las reuniones con el cliente. En fin, calendarizamos todas esas reuniones, esos hitos de comunicación, y le damos también forma. Las reuniones, ¿cómo van a ser? ¿Cómo vamos a hacer que sean efectivas? Todo esto dentro de un entorno que podemos denominar la estrategia de colaboración. Y ahí, bueno, pues cabe de todo lo que podamos entender en relación con las relaciones entre los distintos participantes que deben ser vistos como parte también del plan de ejecución BIM en cuanto a recursos, porque dentro de los recursos con los que debemos contar y que debemos identificar dentro del plan de ejecución BIM, pues están los recursos humanos, en los que también tendremos que identificar pues, las distintas funciones de cada uno de los participantes dentro del proyecto. De tal manera que el plan de ejecución BIM ya recoja no solo la función, sino también las responsabilidades de cada uno de estos agentes. Más allá de los recursos humanos, pues los recursos de software, en los que identificaremos a veces en forma de mapa de software, pero no solo eso, todas las herramientas informáticas con las que trabajaremos. Si BIM es fundamentalmente una disciplina, una metodología que se puede dar porque tenemos el software que nos permite hacerlo, debemos identificar con qué software vamos a trabajar. No solo marcas, sino también
identificar versiones, porque pensemos que los ciclos de vida de los software no siempre acompasan a los ciclos de vida de los proyectos, con lo cual, bueno, habrá que tener en cuenta que esos proyectos tienen una evolución y que esos softwares tienen una evolución que a lo mejor no es compatible con el proyecto. Establezcamos entonces versiones mínimas, establezcamos mecanismos que garanticen el acceso a la información, etcétera, etcétera. Junto con esto, al definir el software, ojo, software que hemos definido en función de unos usos BIM previos, tendremos que definir unos perfiles de hardware, porque no todo el software necesita el mismo hardware y no todos los perfiles de uso necesitan el mismo hardware. Pensamos, por ejemplo, un coordinador que revise IFCs, pues no tiene los requerimientos tan altos que pueda tener un artista gráfico que se dedique al renderizado o que se dedique, pues, por ejemplo, al cálculo de estructuras. Entonces, valoremos qué perfiles tenemos, valoremos primero qué usos tenemos. A partir de esos usos valoremos qué perfiles tenemos y a partir de esos perfiles valoremos qué software necesitamos. Será a partir de entonces cuando podamos definir qué hardware necesitamos específicamente para las aplicaciones BIM. Pero bueno, pensemos también que hay más aplicaciones, hay herramientas de comunicación, hay, bueno, todo un entorno dentro del plan de ejecución del proyecto BIM que deberá ser atendido desde el plan de ejecución BIM. Por último, dos cuestiones más que deberían, desde mi punto de vista, ser siempre bandera dentro del plan de ejecución BIM, que es, por un lado, el definir los procesos de control de calidad, en los que, pues de alguna manera tendremos que definir cómo vamos a garantizar que las cosas que estamos poniendo en el plan de ejecución BIM, que las instrucciones, las tareas, se van cumpliendo conforme al plan de ejecución BIM, estableciendo pues hitos, puntos de comprobación, métricas, como sea. Cada equipo, pues como decía al principio, tiene su forma de trabajar. Y otra cuestión que digo que debe articular siempre cualquier plan de ejecución BIM es la definición de los procesos, de los procedimientos, el dejar explícitos cómo se hacen las cosas, cómo se revisa un modelo, cómo se valida un modelo, cómo se mueve un modelo de una fase dentro del CDE a otra fase. En fin, todo esto, todos los procedimientos asociados al trabajo dentro de nuestro proyecto deberían tener un reflejo como procedimiento dentro de nuestro plan de ejecución BIM. Y con todos estos aspectos, yo creo que bueno, podemos dar por bueno el plan de ejecución que de ahí salga. Con esto, agradecerte que hayas visto la píldora y te veo en la próxima píldora formativa. Muchas gracias.